Hola a todos, bienvenidos a Conservamos. En este episodio, en este quinto episodio de la serie de Soren Kierkegaard, estaremos hablando sobre la cuarta sección del primer capítulo. Esta sección corresponde con las páginas 40 y 41 del archivo enlazado, del archivo PDF que está enlazado en la descripción de estos videos. Puedes encontrar la serie completa en nuestro canal por si te interesa ponerte al tanto de nuestra lectura. Este primer capítulo se titula La angustia como supuesto del pecado original y como medio de su esclarecimiento, precisamente retrocediendo en la dirección de su origen. ¿Qué es el enfoque de este episodio? Se titula El concepto de la caída. Kierkegaard comienza precisamente donde se quedó, o donde terminó la tercera sección, hablando de la inocencia, pero también haciendo un comentario sobre la cuantitud que hay o que existe en influencia o como influencia en el individuo que toma el salto hacia el pecado. Bueno, por eso en esta cuarta sección comienza explicando o más bien evitando las explicaciones que llama él tontas y que dice Kierkegaard resultan de la curiosidad humana y que solamente han servido para complicar el comienzo de la historia de nuestra raza. Esto es, complica la relación entre Adán y el hombre posterior a él. Esto ya lo hemos visto, ha sido uno de los puntos centrales de todas las secciones hasta hoy. Nuestra historia da testimonio a esta tendencia que tenemos para separar a Adán de nuestra raza fantásticamente. Esa es otra forma de decirlo. Pero la realidad y lo que hemos visto hasta esta sección es que todo se complica con estas explicaciones fantásticas. Pero solamente la costumbre y la irreflexión y la estupidez ética han podido dárselas de que era más fácil explicar nuestro pecado como causado por Adán que explicar el pecado de Adán mismo. Y esto es un error. Lo que explica al individuo, lo que explica a mí, o lo que me explica a mí y lo que te explica a ti, explica de la misma manera eficaz y adecuada lo que sucedió a Adán. Y por eso viene al tema esto que acabo de leer. Solamente la costumbre y la irreflexión y la estupidez ética han podido dárselas. O sea, se han podido convencer de que es más fácil explicar nuestro pecado como causado por el de Adán que explicar el pecado de Adán mismo. Aquí dejamos atrás esa fantasía. En la tercera sección de este primer capítulo concluimos con la declaración de que la raza, en cuanto a su genealogía y descendencia, influye al individuo en cuanto el pecado se expresa cuantitativamente. Sí, esto es algo complicado porque ya hemos visto que el pecado no brota o no surge en el individuo cuantitativamente, pero sí se expresa numéricamente por la repetición genealógica de la raza. Y sí, podemos decir, es verdad, la vemos por todos lados, esta influencia. Pero esto no quiere decir, y sería un error tratarlo de esta manera, que el pecado, por más instantes que se realice y entre al mundo, por más que el pecado sea una realidad, sería el error, ¿verdad? Verlo como una epidemia. Sería un error verlo como una epidemia que aflige a todos los humanos. Este no es el caso. Nos dice en la página 40, es verdad que un hombre puede afirmar con la mayor seriedad del mundo que ha nacido en la miseria y que su madre lo engendró en pecado. Aquí Kierkegaard hace referencia al Salmo 51. Pero no es esto lo que en realidad debe preocuparle en primer término. Es decir, este no es realmente tu problema, no es cómo naciste. Y ya veremos por qué.
Tanto para Adán como para cada uno de nosotros, lo terrible empieza en el momento que nosotros mismos introducimos el pecado en el mundo o al mundo y nos echamos toda esa carga sobre nuestra espalda. Sí, sí es verdad y lo podemos decir con toda seriedad. He sido engendrado en pecado y nacido en miseria. Lo testifica la palabra de Dios. Pero Kierkegaard dice que lo terrible comienza cuando tú traes el pecado al mundo. Esta carga es única. Cada individuo la crea y la carga por su propia cuenta. Y por eso Kierkegaard dice que es una contradicción sufrir por la pecaminosidad estéticamente. Es decir, que nadie se lamenta sobre la pecaminosidad como algo que entró al mundo estéticamente. Todos se lamentan de la pecaminosidad por medio de su propia culpa. Y ahí nos dice, solo Cristo se pudo lamentar como hombre de la pecaminosidad estéticamente, siendo que él no conoció el pecado. Entonces podemos preguntar en qué estamos o qué es la situación presente hasta este punto en la obra. Pues sabemos tres cosas definitivamente, llegando a este quinto episodio, que lo que explica a Adán explica al individuo, en cuanto a su pecado, en cuanto a su inocencia. Sabemos que la inocencia es el estado inmediato de la ignorancia, que no se puede perder por necesidad. Esto se tiene que perder de una manera libre. La inocencia es ignorancia, claro. Y esto es lo que vamos a terminar sabiendo o vamos a terminar examinando aquí, es cómo se pierde. Si la inocencia es ignorancia, ¿cómo se pierde? Muy bien. Pues la ciencia adecuada para examinar la pérdida de la inocencia es, nos dice Kierkegaard, la psicología. Y esto no debería de ser sorpresa para nadie. Bueno, no debería de ser sorpresa para nadie que recuerda que la introducción hace esta declaración y deja esto en claro. Pero nosotros debemos de recordar lo que se presentó en la introducción a la obra. Que cada ciencia tiene su dominio y cada categoría su talante apropiado dentro de su ciencia. Es decir, que cada ciencia tiene los conceptos que le pertenecen y el resultante talante o estado emocional subjetivo en relación a ese concepto entendido correctamente. La psicología debe en todo momento recordar que no podrá dar explicación sobre aquello que pertenece a la nueva ciencia, es decir, a la ética con sus presupuestos dogmáticos. Eso es algo que ya vimos en la introducción desde nuestro comienzo. La razón por la que se menciona ahora en esta cuarta sección de nuevo es porque por fin, comenzamos a presentar, a presentarnos, a postular preguntas psicológicas. Leonhard Usteri es un teólogo protestante que vivió entre el 1799 y 1833. Este hombre que Kierkegaard nos menciona que fue influenciado por Schleiermacher, produjo un atentado a la psicología de la caída. Kierkegaard nota que el tesis de esta exposición de Usteri que el tesis de esta exposición psicológica es o fue demostrar cabalmente que la prohibición de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal fue la que motivó el pecado en Adán. Lo digo una vez más. La tesis de este teólogo Usteri fue de declarar que la prohibición, que el hecho de que Dios
prohibió a Adán y a Eva comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Este mandato fue directamente la causa o el motivo del pecado en Adán. La crítica de Kierkegaard es que esta explicación no quiere pasar por ser psicológica. Y este teólogo hablaba simplemente de Pablo en relación a otros conceptos bíblicos. El problema más serio en cuanto a la psicología del pecado es precisamente el uso de las escrituras. Por eso nos está dando este ejemplo Kierkegaard de Usteri, este teólogo. Ellas, las escrituras, complican las cosas porque quien las emplea usualmente solo pega versos juntos hasta crear uno a lo que busca determinar. Esta es la queja de Kierkegaard. Normalmente la gente usa la Biblia como un Lego, ¿verdad? Como un bonche de Legos, un bonche de bloques que se conectan para comprobar lo que ya teníamos en mente, ¿verdad? Determinado. Kierkegaard sugiere que se debe presentar la investigación de una manera natural a la ciencia, es decir, que la psicología, por ejemplo, siga el método psicológico en su investigación de una categoría que le pertenece a la psicología, y solamente una vez que sea completa esta investigación, se haga referencia y se haga un criterio de estos resultados usando la Biblia. Es decir, que la explicación se haga una referencia a la explicación a los criterios de la Biblia. ¿Por qué? Pues al no quedar en acuerdo con las escrituras, uno puede simplemente tratar la investigación de nuevo. Es decir, la psicología tiene dominio sobre este concepto en particular, el que sea, el concepto que sea, hace su ciencia, produce sus resultados y luego los compara con las verdades que se encuentran en las escrituras. Si hay ahí un problema, la escritura no cambia, claro, pero el proceso científico se puede revisar. Eso es lo que recomienda Kierkegaard. En lo final de esta sección, Kierkegaard explica el error de Usteri al declarar que el pecado es causado por su prohibición. Este es un error. No puede ser algo causado de esta manera. En primer lugar, nos dice, si este fuera el caso, la psicología estaría fuera de su dominio. Pero si fuera este el caso, sería como decir que una determinación o una característica del pecado y la culpa son antes de la culpa misma a la cual pertenecen. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a seguir con lo planeado aquí. Es decir, que lo salado causa la sal. Si una característica del pecado causara el pecado, entonces también queda abolido el salto que determina el pecado como acto libre. Sería el pecado causado por una semilla de sí mismo en el hombre que crece y se desarrolla cuantitativamente. Y lo que tenemos aquí es decir que la característica del pecado no puede ser la causa del pecado, porque algo trajo el pecado y el pecado es sus características. Una característica no puede ser antes del concepto mismo. No se puede entonces tener la concupiscencia como la primera o la principal causa del pecado, pero sí como un término intermediario. Esto es cuando estamos hablando de lo salado, que viene antes de la sal y que eso es una tontería, sería lo mismo decir, ok, la concupiscencia, el deseo, ¿verdad? No pudo ser el o la causa del pecado porque la concupiscencia es producto o resultado de la pecaminosidad. La forma correcta, nos dice Kierkegaard, de comprender la concupiscencia es la protestante. Pero
Recuerden aquí que esta es una definición dogmática, no psicológica, pero de cualquier manera Kierkegaard no la comparte y nos dice que la forma correcta de entender esto es de la forma protestante, la cual nos dice, o según la que viene proporcionada en el texto. Enseñamos que a conciencia de la caída, perdón, enseñamos que a consecuencia de la caída de Adán, todos los hombres nacidos de manera natural son concebidos y nacidos en el pecado. Esto es, sin temor de Dios, sin confianza en Dios y con la concupiscencia. Esto viene de la Confesión de Fe de Augsburgo del año 1530, en su segundo artículo. Y aún esta complica, aún esta definición, porque es dogmática y no psicológica, complica nuestro primer punto de compartir con Adán la inocencia. Porque si la concupiscencia vino por medio del pecado, entonces Adán no pecó por concupiscencia. Vemos ahí el problema que ya sabemos que la dogma nos trae, ¿verdad? O nos presenta la dogma. Entonces, la dogma está limitada aquí. La dogma y la ética forman una ciencia, pero va a requerir una explicación psicológica resolver este problemita. En fin, podemos preguntar, ¿dónde queda la psicología? Realmente queda en una ambigüedad elástica, nos dice Kierkegaard. Una ambigüedad que funciona como la plataforma en la cual aparece la culpa a través del salto cualitativo. Eso es la respuesta. Bueno, realmente es todo lo que hay para nosotros en esta cuarta sección del primer capítulo. Y podemos honestamente preguntarnos, ¿de qué hablas? ¿Por qué estás hablando de el concepto dogmático correcto de la culpa si es un concepto que no puede responder a lo que causó el pecado en Adán? Y como lo que explica Adán explica al hombre posterior, que explica el pecado de cada individuo en la historia. Pues como lo dije al principio, este es un concepto intermedio, que nos va a ayudar a cruzar esta carretera entre el pecado y la angustia. Es un momento crucial, es un momento sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos buscando durante toda esta obra una exposición psicológica sobre la angustia. Y en este primer capítulo, hasta este momento, justo antes de la quinta sección que se titula El concepto de la angustia, tenemos aquí todo encerradito, todo organizado sobre el pecado, listo para la psicología. La psicología es la ciencia adecuada para examinar este momento de la angustia. Pero hasta el próximo episodio para nosotros, porque eso se cubre en la quinta sección. Ahora, si aún estás aquí, vamos a... Bueno, para concluir, voy a dar un resumen corto sobre esta sección y yo creo que se podría decir de esta manera. La explicación del pecado de Adán y su influencia en la humanidad es compleja y no debe simplificarse. La psicología, limitada por los presupuestos que pertenecen a la ética dogmática, no puede explicar la pérdida de la inocencia. Kierkegaard critica la explicación psicológica de Usteri, quien atribuye el pecado a la provisión del árbol del conocimiento, argumentando que esto elimina la libertad del acto pecaminoso. La psicología entonces no puede hacer uso del término dogmático de la concupiscencia como tal. Debe mantenerse libre en su carril para entender en qué manera comparten Adán y el individuo un comienzo equitativo. Y esto es precisamente lo que logra la psicología intensificar en las próximas
secciones y en la conclusión de este primer capítulo. Espero y lo que se pueda tomar de esta sección es una curiosidad real por este salto que nosotros estamos por tomar en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento de por qué esta deliberación psicológica tiene necesidad de hablar sobre el pecado, de hablar sobre la dogmática de la ética, hablar sobre Adán. Si hasta este punto has tenido esta curiosidad, no has encontrado una respuesta que te satisfazca esa curiosidad, espero y que hasta este punto estés a la mera cima de esa curiosidad, porque realmente al leer el título de esta obra uno está completamente justificado al preguntar qué fregados tiene que ver esto, la angustia, con la Navidad. Con la excepción de que alguien puede estar angustiado en la Navidad, pero mi punto es que tiene que ver esto con el precio de la leche. Estamos por descubrirlo. Espero entonces dejándolos ahí, espero y verlos en el próximo video. Hasta la próxima.